Buenas tardes, potosinos. Mi nombre es Lucas de Venecia y soy una persona sumamente interesada en la confluencia del derecho y la vida en torno a la inteligencia artificial, y a todos aquellos que quieran aprender más sobre esta temática, los invito a seguirme en mis redes sociales, @Lucas de Venecia, para poder continuar con este aprendizaje. Agradecemos que estén con nosotros. Como ya es una tradición, siempre platicamos antes o posterior a las charlas de nuestros invitados especiales. Es el caso particular de Lucas de Venecia, abogado doctorante de Argentina, egresado de universidades prestigiadas de este país y que se encuentra con nosotros compartiendo un tema tan de boga y de actualidad como es la inteligencia artificial, pero desde el ámbito jurídico, que no es común para nosotros que somos estudiosos de la comunicación, que somos comunicólogos y que somos comunicadores. Lucas, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto que nos acompañes y que hayas compartido con nuestros alumnos estos conocimientos y esta experiencia de vanguardia que, como bien lo señalaste en la charla, es lo último a nivel mundial. Sí, la verdad es que el agradecido soy yo. Es mi segunda vez aquí en San Luis y la verdad es que ambas veces me han hecho sentir como local, me han tratado de manera exquisita y la gente ostenta una amabilidad que invita a volver, así que permitime que exprese y exacerbe mi gratitud. Me siento muy cómodo aquí y me divierten mucho este tipo de planes en donde buscamos explorar mediante el diálogo nuevos escenarios de vanguardia e incluso algo de futurología en torno a cómo va a desenvolverse el día de mañana a través del prisma digital que hoy nos congrega. Y ya entrando en el terreno, Lucas, ¿qué importancia tienen los espacios educativos la inteligencia artificial? A ver, yo creo que en todos los espacios educativos la mayor relevancia es lograr transmitir el mensaje de la mejor manera, esto como punto de partida inicial, y después lograr generar en el alumno curiosidad y ambición de conocimiento. Cuando la inteligencia artificial se sumerge en esta pecera y se involucra de lleno en el día a día de las personas, creo que como comunicadores, como docentes o como miembros de la comunidad académica, es esencial no dejarla de lado, sino incorporarla a la educación del día a día de los alumnos. Buscar la forma de que los alumnos aprendan a la par de que utilizan nuevas herramientas de vanguardia. Y hablando ya de un profesionista de estos campos, desde tu particular punto de vista, ¿quién es y qué hace un consultor digital? Un consultor digital es aquel profesional que logra apalancarse de herramientas tecnológicas como de inteligencia artificial generativa, que tan de moda están por hoy en día, y logra dominar grandes volúmenes de datos para extraer de los mismos conclusiones, premisas, indicios, razonamientos avanzados. Vis a vis con eso, mediante técnicas de inteligencia artificial, ya sea de prompting como también de recopilación, logra plantear estrategias digitales para concretar tareas que antiguamente hacíamos de forma analógica. Cada que surge una nueva tecnología, los especialistas son los que se abocan primero a generarla, a difundirla, a investigarla, etcétera. Pero el promedio de la población, ¿a qué se enfrenta? ¿Cuáles serían los desafíos de la gente promedio a la inteligencia artificial? Creería que los desafíos van mutando, que el principal desafío al que se enfrenta la población de a pie al día de hoy es a la alucinación de la inteligencia artificial, a esta respuesta inexacta o esta conducta de ir hacia una herramienta de inteligencia artificial generativa en búsqueda de validar contenido en lugar de generar contenido. Que para verificar lo que nosotros necesitamos saber, una respuesta fidedigna, exacta, siempre tenemos métodos más tradicionales, pero para generar un archivo, un memo, una carta, un correo, un simple petitorio o lo que sea, hoy se materializa un fenómeno, sobre todo en las clases más eh, tempranas de edad, que es el síndrome de la hoja en blanco, que las personas hoy tienen dificultad de romper esa barrera inicial de le tengo que escribir a mi superior, me tengo que pedir un aumento, pedir un día particular o tengo que despedir a alguien. Ese síndrome de la hoja en blanco, imagínate, si hoy en día cuando las personas llegan a tu casa ya no tocan el timbre, te escriben
puerta Ujú. y a la hora de pedir un delivery ya nadie llama a la pizzería, sino que utilizan la aplicación, traslademos eso al entorno laboral. Bueno, nosotros tenemos que empezar a ver que a partir de herramientas de inteligencia artificial podemos generar datos, pero para validar siempre vamos a tener que tener en el horizonte la alucinación, es decir, que la inteligencia artificial se nutre de todo el contenido que hay en la web y el contenido que hay en la web a veces es inexacto, y también los sesgos. No podemos olvidar que las inteligencias artificiales son entrenadas por programadores, que son Ujú. personas que al final del día tienen los mismos sesgos que tenemos todos, de raza, de género, de etnia, de clase. Entonces el sesgo del programador también viene inoculado en los aplicativos de IA y tenemos que saber que esas respuestas pueden tener o sesgo o alucinación. Y este apabullante crecimiento y desarrollo de la inteligencia artificial y todos sus niveles también está provocando ya mitos y tabúes, entre ellos que nos van a sustituir, suplir y todo. ¿Qué hay de esto? ¿O Mira, qué no creer? hay un porcentaje de verdad, como también hay un porcentaje de tabú o mito. Siempre que se presentó un fenómeno disruptivo de esta Ujú. magnitud, sobre todo tecnológico, avanzando sobre las fuerzas operativas laborales, los cambios que se vieron fueron reconfiguraciones o pérdidas de algunos empleos. Cuando, lo comentaba hace un rato, cuando surgió Excel, los contadores Sí. se preocuparon, pero se vio el auge de los administradores de empresas. Cuando surgió la IA, los primeros que por ahí se vieron en riesgo fueron todas aquellas personas que se dedicaban a generar contenido, como community managers o demás, pero también hoy se está viendo eh, la proliferación de, en el campo del derecho, por ejemplo, el prompt engineering, es decir, saber diseñar templates de instrucciones que otorgan respuestas exactas que le sirven a los abogados para poder presentar o para poder instruir a sus clientes. El legal design thinking, es Ujú. decir, utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder anticipar costos de procesos judiciales, anticipar resultados de sentencias judiciales, o propiamente dicho, poder plasmar estrategias de acción en torno a captar más clientes. Todas estas cuestiones son novedosas en la esfera del trabajo y a medida que algunos puestos de trabajo emergen, otros tantos van descendiendo o van a la baja. La propia automatización de procesos deja de lado ciertas tareas rudimentarias que hacíamos con fuerza hombre día a día. ¿Qué hay también de la deshumanización del ser humano por parte de esta tecnología y de convertirlos en islas al solo reducirse al uso de esta tecnología por sí solos? A ver, ahí también creería que hay otro fantasma que sobrevuela esta cuestión, sobre todo en las personas que levantan las alarmas más interesantes. Hay gran parte de realidad, se ve cierta deshumanización porque todos estamos detrás de la carrera de buscar la información más exacta y perfecta, dejando de lado la propia subjetividad o singularidad que caracteriza lo que yo entiendo como mi pluma, lo que vos podrás entender como tus chistes o tu tono ácido o elocuente o sugerente o irónico. En la medida en la que todos utilizamos herramientas de inteligencia artificial que tienden a equilibrar las respuestas, se va perdiendo esa subjetividad. Está en nosotros lograr dar instrucciones a la IA de forma tal que mantenga tu estilo y tu impronta, que aprenda de tus trabajos anteriores y que replique tu estilo personal. Es un gran desafío. Claro. Hay un tema muy importante que preocupa a las universidades, y no nada más a las universidades, sino a todos los niveles educativos, que es el abandono por la lectura o la falta del hábito de la lectura. Incluso hay encuestas que arrojan que en los últimos años la población en general lee a veces hasta 0.5 libros al año. Con esta nueva tecnología, en lugar de acercarlos, los alejamos un poco más. Sí, eso ¿Qué hacer? es una realidad. Yo te puedo describir el escenario y quizás juntos podamos pensar qué hacer. Ujú. Porque creo que del intercambio y sobre todo de la mixtura de realidades nacionales diferentes podemos encontrar puntos en común. Hay una verdad que es que
ni yo leo lo que leía mi padre, Ujú. ni supongo que vos habrás leído lo que leyó tu padre, y supongo que tus hijos no leerán lo que has leído Así vos. es. Es un deterioro, un detrimento de esta conducta. Hoy tiene más valor haber leído que leer. Tiene más valor en redes sociales donde el mundo se monetiza por lo aesthetic, Ujú. generar una cartelización de lo que estoy leyendo y mostrar el libro que verdaderamente leerlo. Eso es una realidad y es bastante alarmante, pero también te contrasto con lo siguiente. Yo hoy tengo la posibilidad, porque muchas veces se lee y no se entiende, de poder pedir un resumen fidedigno de un libro, de poder contrastar distintos libros de distintos autores en pocos clics, subiendo PDFs. Entonces, sí es verdad que el mundo se reconfigura, sí es verdad que el conocimiento quizás ya no provenga de los libros, las grandes lecturas, sino de pequeñas cápsulas más cortas donde te dejan una idea para que vos investigues, donde te dejan un puntapié inicial para que vos luego profundices, el material audiovisual. Hoy muchísimas personas se capacitan de manera interactiva y autodidacta a través de videos de YouTube, y ya algunas prácticas como lo que se conocía, por ejemplo, en la Academia de Derecho, quemarse las pestañas leyendo, es una conducta que lamentablemente va a la baja, es Ujú. una realidad, pero Sí. así como esta va a la baja, irán al alza otro tanto de conductas. Como esta tecnología. Exactamente. Sin embargo, esta tecnología también nos está absorbiendo y sobre todo a la gente que está dedicada de lleno al uso de la inteligencia artificial y todo lo que comprende ello. ¿Qué hacer desde el aula para convertir estas herramientas en pedagógicas, en didácticas y no en la absorción de todas estas herramientas? A ver, lo primero que se puede hacer es cambiar el mindset y dejar de renegar contra lo inevitable. Yo recuerdo que cuando surgió ChatGPT 3.5 en la NYU, Ujú. lo primero que se hizo fue prohibirse. ¿Qué hicieron las personas y sobre todo los jóvenes cuando se les prohíbe algo? Con mayor razón los Fueron a consultan. buscarlo con mayor Así ímpetu. es. Entonces creo que acercarle al alumno las herramientas de manera didáctica, en donde el alumno las utilice para generar una respuesta y luego debatir en clase esa respuesta y buscar optimizarla, estimulando el pensamiento crítico del alumno, es quizás la mejor conducta que podemos desplegar como educadores. Ok, el proceso inicial de búsqueda y de generación de datos lo adquiriste con inteligencia artificial. Ahora, con tu propia trayectoria y con tu recorrido y tu proceso cognitivo mental, ¿cómo podés criticar esto? ¿Cómo te parece que vos lo podés optimizar? ¿Dónde pondrías vos tu aporte en este texto, en esta opinión, en esta nota, en este trabajo práctico? Creo que nosotros tenemos que dejar de pensar que el alumno no va a utilizar la herramienta, sino todo lo contrario, invitarlos a que la usen, porque de eso se va a tratar el mercado laboral de ellos el día de mañana, y a partir de que la usan, luego buscar cómo la descifran, traer textos, uno hecho por IA y otro por un ser humano, y buscarle que identifique patrones de lingüísticos, de cohesión, de coherencia, que logre ver si el texto es humano o de IA, que logre generar una mezcla, que logre explicar lo mismo que explicó la IA en distintas palabras, que aprenda del vocabulario y la terminología de la IA y luego lo exprese en sus propios términos. Es un centenar de conductas que como educadores tenemos que empezar a bajar a las aulas, porque si no, sucede con rienda libre por cuenta del alumno, y si nosotros estamos ahí como cabezas o directores del proceso educativo, lo mejor que podemos hacer es orientarlos y guiarlos hacia los lugares más seguros. Sin embargo, estos avances provocan un problema serio de analfabetismo y de analfabetismo digital. El, ¿Qué an- hacer? el analfabetismo digital es un problema que sacude y somete y azota a todo el mundo, y no es solamente palpable o materializable en los conocimientos para desenvolverse dentro de las herramientas, sino también en la propia infraestructura que se posee para poder conectarse a Internet, en el aplicativo, en la computadora, en el smartphone que ha quedado viejo. La brecha digital y vis a vis esta vulnerabilidad digital que emerge ahora, porque si antiguamente era difícil pagar los impuestos, imagínate
pagarlos mediante una web virtual para las personas de la tercera edad. Entonces nacen nuevas vulnerabilidades digitales que tenemos que atender, desde el derecho las vemos y mucho. Creo que una situación es fomentar la educación a través de políticas públicas y otra situación es acercarle al ciudadano el acceso a la conectividad total, como así también el acceso a poder desplegarse dentro de las herramientas básicas necesarias, una computadora, un celular y demás situaciones que vienen siendo casi que derechos extremadamente necesarios para la vida en sociedad. Finalmente, y sobre todo a los que nos ven, nos siguen, ¿qué recomendarías a los comunicólogos desde el ámbito jurídico para que no se nos escape todas las implicaciones que Bien, tiene su uso? te diría algo que se dice mucho en derecho, una frase chabacana y coloquial, pero sumamente útil, que es: abogado, estudia, estudia o todos los días serás menos abogado. Creo que lo mismo sucede en todas las profesiones. Aquel profesional que no logre trascender y dar el salto digital y tecnológico y desenvolverse en un campo y en un ecosistema virtual integrado, va a quedar a la baja vis a vis el profesional que sí lo haga, pero un ejercicio muy sano es poder generar tu propia base de datos sobre vos mismo como comunicador en línea y tener todos tus trabajos en una base de datos interoperable que te permita generar un diálogo de fuentes en donde vos puedas hablar con tus trabajos y tus producciones pasadas, donde puedas refrescar cuestiones que ya has aprendido, donde puedas ver que algo que estás generando nuevo no se contradiga con algo que dijiste hace un tiempo. Tener la noción agotada de todo lo que has producido te va a permitir mantenerte vigente en tus conocimientos. Y para eso, nada mejor que hacerlo mediante una herramienta, como puede ser un chatbot conversacional, que te permite un ida y vuelta sumamente intuitivo. Lucas, muchas gracias. Gracias a ustedes y déjame nuevamente dejarle mi gratitud y mi agradecimiento a toda la Universidad Autónoma de San Luis, que me ha hecho sentir como en mi casa, a las autoridades y a las personas que han apoyado y me han dado seguimiento en este fascinante trip que he hecho aquí por México. La verdad es que estoy muy agradecido y espero volver a verlos. Muchas gracias. Y A gracias a ustedes. todos.